La modificación de conducta tiene como objetivo minimizar las conductas inadecuadas. Hoy en día cada vez nos vemos con más niños que mienten, que desobedecen, que desatienden, y es muy complejo porque en una estructura social debemos trabajar la adaptación. Es importante que ustedes como padres, los profesores y nosotros como terapeutas intentemos redireccionar la conducta de manera positiva. Hoy te voy a dar algunos puntos a considerar cuando queremos modificar el comportamiento de nuestros hijos o hijas de manera positiva. El primer punto es el efecto Pigmalión. Seguramente has escuchado hablar de las famosas etiquetas. El efecto Pigmalión le llamamos cuando nosotros adoptamos el comportamiento de acuerdo a la creencia de mi principal figura de amor o de afecto, o mis principales figuras de amor o de afecto. En este caso, mamá, papá, amigos más cercanos o hermanos. Tu hijo o hija va a adoptar la personalidad de acuerdo a lo que tú crees de él o ella. Si entre los 2 y 4 años empieza a tener algunas conductas inadecuadas y tú empiezas a catalogar y a reforzar a través del lenguaje expresivo ese tipo de conductas, entonces poco a poco las habrán adoptado. Y no solamente adoptado de manera momentánea, sino que van a pasar a formar parte de su personalidad. Pongamos un ejemplo cuando noto que mi hijo o hija es un poco desordenado o desordenada y empiezo a decirle una y otra vez, es que eres muy desordenado, es que eres muy travieso, porque todo el tiempo estás interrumpiendo a los mayores. Vamos a tratar de hacer lo contrario, es decir, cuando yo note la conducta inadecuada, voy a hablar de la conducta esperada. Oye, hijo, últimamente me he dado cuenta que empiezas a ser más ordenado. Y pronto una idea también empezará a fungir de manera subconsciente para que pueda llevarla a cabo. Es muy importante que tú refuerces todas las conductas positivas a través de la verbalización. Ese es un paso muy importante para redireccionar el comportamiento. Segundo punto a considerar es observar detenidamente si el comportamiento inadecuado que está teniendo mi hijo o mi hija existe en casa. No puedo esperar que mi hijo sea respetuoso si yo soy sumamente irrespetuoso. No puedo esperar que mi hijo o hija no pegue si yo pego. No puedo esperar que mi hijo o hija no grite si yo grito. Recuerden por favor que aquí interviene otra parte muy importante que no es solamente psicológica, sino que es neurobiológica, que son las neuronas espejo. Las personas, y no únicamente los niños, también los adultos, únicamente adoptamos el comportamiento del otro casi de forma automática. Seguramente se han dado cuenta que incluso en la dinámica familiar hay ocasiones que nosotros adoptamos comportamientos o frases de nuestra pareja y viceversa. Tiene que ver con un cúmulo de neuronas que se encuentran en el cerebro que se encargan prácticamente de modelar, de copiar la conducta del otro. No puedo esperar tampoco que mi hijo o hija sea ordenado o ordenada si yo soy sumamente desordenada. Entonces vamos a empezar a observar por favor ese punto. Otro punto a considerar es mostrar que las consecuencias son para ellos o ellas. Les voy a poner un ejemplo personal que recuerdo bastante de mi hija, que tiene 5 años y que creo que viene mucho al caso de mostrar las consecuencias. Son para ellos, no para nosotros. Recuerdo mucho, aproximadamente a los 3 años, que hizo su primer berrinche. Entonces, hizo su primer berrinche, no recuerdo qué fue lo que le molestó, traía un vaso lleno de sandía. Se me queda viendo muy molesta y entonces le da vuelta al vaso y cae toda la sandía. Y me observaba para ver precisamente qué tipo de comportamiento pasaba en ese momento. Y en ese punto dije, por favor, terapeuta, tienes mucha teoría, ahora viene el momento crucial que es la práctica. Entonces solamente observé la sandía en el piso, a ella que estaba molesta. Respiré profundo. Recuerden que la oxigenación en nuestro cerebro es de suma importancia para no acelerarnos. Y en ese punto le dije, ya te quedaste sin sandía. Y además
hay que recogerlo porque la comida no se tira, ¿de acuerdo? Voy a hacer mis actividades, amor. Me avisas cuando hayas terminado. Me fui y empezó a llorar con mucho sentimiento y me siguió. Entonces me senté, esperé a que llegara cerca de mí y le dije, ¿qué pasa? Y no me decía absolutamente nada, solo seguía llorando. Entonces la tomé de sus bracitos, me puse a su nivel y le dije, tranquila, ve a recoger solamente lo que tiraste. Porque además de que no se tira la comida, ahora ya no tienes sandía. Siguió sin decirme absolutamente nada, pero fue, y yo escuché perfectamente cuando levantó la sandía con su recogedor, su escobita, y cuando llevó el traste al lavabo. Entonces regresó conmigo y le dije, ¿qué pasó, mi amor? ¿Ya recogiste lo que tiraste? Solamente movió la cabeza, abrí mis brazos y le dije, ven acá. La abracé fuertemente y le dije, no te preocupes, tú eres una niña maravillosa. Simplemente la conducta que tuviste no fue adecuada porque ahora no tienes sandía y además la comida pues no se tira. Tú ves que mamá tira la comida, tú ves que papá tira la comida y ahí viene también la parte que les refería del ejemplo. ¿De dónde más sacamos la información? Pues más que del entorno. Entonces es importante que podamos diferenciar la conducta del niño o niña. Nuestro hijo o hija es maravilloso, es maravillosa, pero la conducta que tuvo es inadecuada. No se le cataloga por un hecho aislado o no se le cataloga o etiqueta por un par de hechos que no tienen nada que ver con su persona, tienen que ver con conductas inadecuadas, no con quién es él o ella. Entonces, tampoco tenemos que condicionar el amor, porque a veces hay papás que les dicen a sus hijos, ve, entonces no me hables hasta que hagas esto, entonces yo ya no te quiero. O cuando los hijos dicen, ya no te quiero mamá, ya no te quiero papá, es que eres una mala mamá o eres un mal papá. También entramos a este juego con los chiquitos y eso es lo peor que se puede hacer, porque ellos tampoco lo dicen con dolo, con mala fe, y tampoco es que sea real, lo dicen únicamente como una forma de expresar su malestar en ese momento, porque no tienen más opciones más que expresar su malestar. ¿Qué pasaría si el niño va corriendo y le pega a mamá o le pega a papá? Pues sería muy inaceptable también, ¿verdad? Entonces simplemente lo expresan, ¿sí? No estamos en una posición de poder donde el otro se tiene que sujetar a lo que yo diga, a lo que yo ordene y tal y como yo lo diga. Es otro ser humano, que al igual que nosotros como adultos, si exigimos respeto, entonces también damos respeto. Si exigimos respeto, damos respeto. Eso considérenlo, ténganlo muy en cuenta para que logren conectar con sus hijos y que a nivel neuronal incluso no se reactive la zona cerebral que se encarga de defenderse. ¿Qué hace un depredador cuando llega otro depredador? Se atacan. ¿Qué hace una cebra cuando llega un depredador? Huyen. Recuerden que tenemos una parte primitiva también en nuestro cerebro que únicamente se encarga de defenderse todo el tiempo. Y también véanlo de esta forma, no somos un montón de personas atacando, somos un montón de personas defendiéndonos. Entonces imaginen en la posición de un pequeño o pequeña que no tiene muchas opciones, pues simplemente trata de expresarse de alguna forma. Otro punto a considerar es coloquen su atención en las conductas adecuadas. Ha pasado en muchas ocasiones que los papás están muy tranquilos, los abuelos muy tranquilos, los tíos muy tranquilos, los niños también, y entonces todo es felicidad y armonía. Y de repente escuchamos que algo se rompe, que algo se cae, que algo se mueve de su lugar, y todos y todas volteamos la mirada. El niño o niña habrá registrado que cuando tiene ese tipo de comportamiento va a tener la atención de todos ustedes. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Ah, pues si él está tranquilo jugando es cuando yo me voy a acercar a mi hijo, a mi hija y le voy a decir, ¿qué estás haciendo? ¿De qué es tu juego? ¿Me invitas a jugar un rato? Y esas cosas también van a hacer que conectemos nuestra atención siempre con conductas adecuadas y no con conductas inadecuadas. A menos de que la conducta inadecuada atente contra la integridad de mi hijo o mi hija, mientras tanto no coloco atención. Al contrario, simplemente le voy enseñando que va a tener una consecuencia y la consecuencia es cuando venga y me diga o me pida algo.
Una vez que yo esté conectado con mi hijo o mi hija a través de la conversación, más tarde, cuando yo esté tranquila, cuando él esté tranquilo, entonces vamos a utilizar la programación, hablarle de lo que estamos esperando, de lo que significa para nosotros, va a reforzar también que se sienta bien, que se sienta comprendido, que quiera hacer las cosas mejor todos los días. Hay episodios cuando están haciendo, por ejemplo, la tarea, que la mamá se desespera, que el papá se desespera, porque el niño no entiende, porque no termina rápido, porque tienen prisa. Entonces, ¿qué pasa en ese caso con el niño o la niña? Genera aversión a la tarea. Por tu culpa, tarea, me regañan. Por tu culpa, tarea, no me hacen caso. Por tu culpa me tratan de esta forma. No estamos generando a través del regaño que quieran hacer la tarea. Al contrario, cada vez van a rechazarla más y más conforme pase el tiempo. Vamos a mostrar también interés por la tarea. Cuando llegue, en lugar de decirle como una obligación, ya es hora de hacer la tarea, ve a hacer la tarea rápida. Vamos a generarle aprendizaje significativo, porque es importante que haga la tarea. Si llega con su cuaderno, yo soy la primera en revisarlo. Veo todo lo que hace y empiezo a preguntarle o a hablarle de lo que estuvo haciendo durante el día en la escuela o con esas actividades. ¡Qué maravilla, hijo! Mira, que te pusieron una carita feliz. ¡Wow! ¿Ya viste lo que hiciste aquí? Mira este trazo, está perfecto. Y mira, te dejaron esta tarea. Oye, ¿me invitas a hacer un poquito de tu tarea contigo? Nada más 2 o 3 renglones. Sí, por favor, es que yo quiero. Y cuando vea que tienes muchísimo interés en la tarea, entonces habrá registrado una sensación de bienestar. ¿Por qué? ¿Por qué se interesa tanto en la tarea? Ah, pues porque es bonito hacer la tarea, pero cuando estamos detrás de ellos una y otra vez con malestar, hablándole de las obligaciones, de que tiene que hacer eso, ¿por qué? Porque es alumno y porque es niño y punto, y porque somos sus padres, entonces no conectamos. Y cuando no conectamos, ningún niño o niña va a sentirse bien para poder modificar su comportamiento. Y como último punto, no atenten contra su libre albedrío. Ellos también quieren sentirse parte de, quieren sentir la libertad de elegir. Entonces, ¿cómo podemos hacer las cosas para que tomen las decisiones que nosotros estamos esperando de una u otra manera como conducta adecuada? Vamos a darles la opción de elegir, pero al mismo tiempo vamos a limitar las opciones. Por ejemplo, en lugar de decirle y ordenarle como un ogro, ve y haz esto ya. Hijo, es hora de bañarte. ¿Con qué shampoo te vas a bañar? ¿Con el azul o con el rojo? Ya ve a cambiar, hijo, es hora. No sé qué pantalón te vas a poner hoy. Si el de cuadros que compramos la semana pasada o prefieras el de mezclilla que apenas te trajo tu abuelito ayer. ¿Cuál te gusta más? En realidad, a nivel subconsciente le estamos diciendo no tienes otra opción, pero le estamos dando la libertad de elegir. Espero que estos puntos te hayan sido de gran utilidad para el apoyo en la redirección de conducta adecuada para tu hijo o hija. Nos vemos pronto con otro video. Recuerda también que cada caso es muy particular. Si tienes alguna pregunta específica, con toda confianza, escríbeme aquí abajo. Sigue mi Facebook, Mayra Gámez, psicóloga clínica, y con gusto puedo atender alguna duda en particular. Estos son puntos simplemente generales y hay que abordar más a fondo el tema particular para ver las mejores opciones para tu hijo o hija de acuerdo a su desarrollo, su edad mental y cronológica y sus características de personalidad, así como el ambiente en el que se desarrolla. Espero que te haya servido mucho. Yo soy Mayra Gámez y esto fue Gimnasia Cerebral.